¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando dos vehículos blindados totalmente distintos, diseñados con filosofías contrarias y con armas que parecen incompatibles entre sí, se encuentran frente a frente en un campo de batalla? ¿Cómo actúa el acero? ¿Cómo responde el blindaje? ¿Cómo se comporta un proyectil cuando golpea una superficie frágil o una más resistente? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los enfrentamientos más desiguales y al mismo tiempo más reveladores de toda la historia bélica del siglo XX. Imagina la escena. Frente a ti, un pequeño CB-33 italiano, ligero, rápido, pero terriblemente vulnerable, con sus delgadas planchas de acero remachadas y su ametralladora de 8 milímetros como principal herramienta ofensiva. Al otro lado, el T-26 de origen soviético que combatió del lado republicano durante la Guerra Civil Española, un carro que para su época era respetado, sólido y temido por muchos. Es un choque entre dos mundos completamente diferentes. Lo interesante es que este encuentro no es solo una cuestión de quién dispara primero o quién acierta mejor, sino de entender por qué uno de estos vehículos, desde el mismo momento en que entraba en combate, ya estaba prácticamente condenado. Cuando hablamos de balística real, no hablamos de números fríos ni de cálculos abstractos, sino de física pura llevada al límite, de acero deformándose, de proyectiles rebotando o atravesando estructuras, y sobre todo hablamos del destino de las tripulaciones encerradas dentro de esas máquinas. Por eso este análisis es importante, porque no solo queremos entender cuál carro era mejor, sino qué ocurría dentro de ellos, cómo se sentía ser tripulante de uno u otro, cómo el diseño, los materiales y las decisiones políticas influían directamente en la supervivencia de los soldados. Si empezamos por el CB-33 italiano, lo primero que necesitamos entender es que su blindaje era extremadamente delgado. Dependiendo del punto podía variar entre 6 y 13 milímetros de espesor. Pero lo más importante es que no estaba soldado, sino remachado. Esta característica, que en apariencia parece un detalle técnico, en realidad lo cambia todo al momento en el que un proyectil impacta. En una superficie soldada, la estructura absorbe el golpe de manera más uniforme e incluso si perfora, la energía se concentra más en el punto de entrada. Pero en una superficie remachada, cada remache se convierte en un potencial proyectil interno cuando el blindaje recibe un golpe fuerte. Este fenómeno se conoce como espallín o esquirlado interno. Esto significa que incluso si el proyectil enemigo no penetraba completamente la coraza, la fuerza del impacto podía arrancar remaches, lanzarlos dentro del compartimento y convertirlos en balas improvisadas que destrozaban todo a su paso, incluidas las tripulaciones. Ahora, piensa en lo que eso significa cuando enfrente tienes un cañón de 45 milímetros como el del T-26. Este cañón no solo tenía capacidad para perforar blindajes mucho más gruesos que el del pequeño CB-33, sino que podía atravesarlo de un lado a otro prácticamente sin perder velocidad. La diferencia era tan brutal que incluso un disparo que no diera completamente en el blanco podía ser letal. Imagina el sonido, el proyectil impactando la chapa fina, la estructura remachada vibrando, los remaches saltando como metralla, la penetración generando ondas de choque que viajan por todo el casco, y la tripulación, dentro, recibiendo no solo la energía del impacto, sino también el estallido del acero rompiéndose a centímetros de sus cuerpos. Con un solo disparo era posible dejar inutilizado el vehículo, herir o eliminar a su tripulación y transformar lo que antes era una tanqueta móvil en un montón de metal destrozado. Pero lo más dramático es que el CB-33, con su ametralladora de 8 milímetros, no tenía forma real de responder. Esa ametralladora podía servir contra infantería o posiciones ligeramente fortificadas, pero contra un blindaje como el del T-26, que según el área podía superar los 15 milímetros y tenía un diseño pensado para resistir ráfagas, impactos y explosiones, las balas del CB-33 simplemente rebotaban. Literalmente rebotaban. Imagina ver tus propios disparos no solo sin efecto, sino escucharlos chocar contra la torre enemiga sin ni siquiera dejar más que una marca superficial. ¿Cómo debería sentirse un tripulante italiano cuando sus disparos eran inútiles y veía cómo el cañón enemigo lo apuntaba con precisión mortal? Y ahora plantea esta pregunta. Si un vehículo tiene el 100% de las probabilidades de ser perforado incluso antes de disparar, ¿cómo se mantiene la moral? ¿Qué mentalidad necesitas para subirte a esa tanqueta sabiendo que cualquier impacto puede convertirla en una trampa mortal? ¿Puede un arma tan limitada tener algún sentido táctico en un campo de batalla donde los enemigos poseen armamento superior? La respuesta nos lleva a un punto clave. El CB-33 no estaba diseñado para combatir frontalmente contra carros enemigos como el T-26. Su función era de apoyo, reconocimiento y hostigamiento ligero. Pero las circunstancias de la guerra lo llevaron a enfrentamientos para los que nunca fue creado.
Y es precisamente ahí donde la tragedia toma forma. Porque el acero no perdona. La física no entiende de valentía. Y cuando un proyectil de 45 milímetros impacta contra un blindaje de apenas unos milímetros de espesor, todo lo que ocurre después es inevitable. A medida que avancemos en este análisis, veremos escenas que ilustran perfectamente esta desigualdad. Hablaremos de casos documentados donde tanquetas como el CB-33 intentaron enfrentarse al T-26, cómo fueron superadas en cuestión de segundos y cómo los informes posteriores describen con detalle el daño interno, el efecto del espallín y la violencia de la penetración. También analizaremos cómo funcionaban internamente estos blindados y cómo sus propios diseños condicionaban la supervivencia de las tripulaciones. Pero antes de eso quiero hacerte otra pregunta. ¿Crees que en un enfrentamiento tan desigual existía alguna maniobra, algún ángulo, alguna estrategia que pudiera darle una mínima oportunidad al CB-33? ¿O consideras que desde el primer segundo todo estaba decidido y que la tanqueta italiana simplemente no tenía opción alguna? Cuando pensamos en la balística que definía estos encuentros, debemos detenernos en un punto clave que muchas veces pasa desapercibido. No todos los impactos perforan, pero casi todos los impactos generan consecuencias. Y en el caso del CB-33, estas consecuencias eran devastadoras incluso cuando el proyectil enemigo no atravesaba por completo la chapa. Lo fascinante del análisis balístico es que nos permite entender que no hace falta una penetración perfecta para que el daño sea mortal. Un impacto del cañón de 45 milímetros del T-26 podía deformar la placa, arrancar remaches, fracturar zonas débiles e incluso doblar el blindaje interior, aplastando extremidades o generando lesiones internas graves en la tripulación. En informes posteriores de la guerra se describieron escenas donde ni siquiera había un agujero de salida, pero el interior del vehículo estaba cubierto de esquirlas metálicas, sangre y fragmentos de acero arrancados por la fuerza del impacto. Esto es importante porque nos ayuda a comprender la sensación de vulnerabilidad absoluta que vivían los tripulantes italianos. Sabían que aunque el proyectil no hiciera una perforación limpia, las probabilidades de resultar heridos o muertos eran extremadamente altas. Profundizando más en el diseño del T-26, descubrimos que su cañón no solo era más potente, sino también más preciso a larga distancia que las armas montadas en la mayoría de los vehículos franquistas y en prácticamente todas las tanquetas italianas. El proyectil de 45 milímetros tenía una trayectoria más tensa, una velocidad inicial superior y una penetración excelente para su época. Esto le otorgaba una ventaja táctica tremenda. No necesitaba acercarse demasiado para asegurarse un impacto efectivo. Mientras tanto, el CB-33 debía acercarse a menos de 100 metros para que sus ametralladoras tuvieran alguna posibilidad mínima contra blancos poco protegidos. Contra un T-26 esa distancia no servía de nada. La diferencia de alcance útil convertía cualquier intento italiano en una maniobra suicida. Por eso muchos enfrentamientos quedaban decididos incluso antes de que la tanqueta italiana entrara en su rango efectivo de fuego. Pongamos esto en contexto dentro del campo de batalla español. Imagina una zona polvorienta, con trincheras dispersas, algún muro de adobe y posiciones de infantería tratando de avanzar entre explosiones y disparos. En ese escenario aparece un CB-33 con su característico motor rugiendo, pequeño, nervioso, avanzando entre la tierra removida. Para la infantería sublevada podía ser una herramienta útil para hostigar posiciones republicanas, pero en cuanto un T-26 entraba en escena la atmósfera cambiaba por completo. El sonido del cañón al disparar era suficiente para provocar pánico. El impacto era seco, contundente, implacable. Incluso si el CB-33 intentaba maniobrar rápido, su casco ligero lo hacía rebotar con facilidad en terrenos irregulares, perdiendo estabilidad y exposición frontal. Ese momento de desequilibrio era todo lo que necesitaba el T-26 para colocar un disparo decisivo. Y ahí surge otra pregunta interesante. ¿Qué puede sentir una tripulación cuando su vehículo se convierte, literalmente, en un ataúd móvil? ¿Qué se piensa cuando manejas una máquina cuyo blindaje no te protege y cuyo armamento no te permite defenderte? Es muy probable que los tripulantes italianos vivieran estados emocionales extremos. Por un lado, sabían que su tanqueta era ágil, fácil de ocultar, capaz de atravesar zonas angostas donde un carro grande quedaría atrapado. Pero por otro lado, eran conscientes de que contra un T-26 nada de eso importaba. Era como entrar a una tormenta con un paraguas de papel. La diferencia tecnológica era tan grande que cualquier intento de enfrentamiento directo terminaba siendo una historia de horror mecánico. Algo que se ha mencionado en múltiples estudios es que los tripulantes italianos muchas veces no escuchaban el impacto que los mataba. El proyectil del T-26 entraba tan rápido y con tanta fuerza que la onda expansiva y el estallido interno sucedían en milésimas de segundo.
Esto significa que el sonido del disparo enemigo, percibido con un ligero retraso, llegaba cuando ya todo había ocurrido. Este detalle es aterrador porque refleja la verdadera naturaleza de los combates blindados en esa época. La percepción humana no siempre era capaz de seguir el ritmo de la balística. El enemigo podía destruirte incluso antes de que supieras que te había localizado. Por otro lado, desde la perspectiva republicana, encontrarse con tanquetas como el CB-33 generaba otro tipo de reacción. No era miedo, era determinación. Sabían que si lograban un impacto era prácticamente seguro que eliminarían la amenaza. La confianza que otorgaba el T-26 en manos de sus tripulaciones era enorme. Les permitía avanzar, cubrir a la infantería, destruir posiciones enemigas y neutralizar blindados ligeros sin demasiadas dificultades. Pero lo más interesante es que a pesar de esta superioridad, debía mantenerse cierta precaución. El CB-33, aunque débil, era pequeño y difícil de ver. Podía aparecer repentinamente entre colinas o muros. Podía lanzar humo táctico y retirarse. Podía hostigar posiciones donde el T-26 no alcanzaba a maniobrar. Su debilidad estructural no negaba completamente su utilidad táctica en circunstancias muy concretas. Sin embargo, estas ventajas no podían compensar el hecho de que estructuralmente el CB-33 estaba condenado en enfrentamientos directos. Y aquí es donde entra otro aspecto fundamental de la balística, el comportamiento del blindaje remachado al recibir impactos laterales. Mientras que los impactos frontales podían arrancar remaches y deformar chapas, los impactos laterales eran peores. El costado del CB-33 tenía incluso menos espesor y estaba sujeto por una estructura interna tan débil que a menudo ocurría un fenómeno particularmente cruel. La placa lateral se desprendía parcialmente y se doblaba hacia adentro, aplastando piernas o atrapando al conductor. A veces la plancha no era perforada por completo, pero el golpe provocaba que el costado colapsara sobre sí mismo. Esto convertía la salida del vehículo en una tarea imposible, dejando a los tripulantes atrapados mientras las llamas o el humo invadían el interior. Esta vulnerabilidad absoluta nos lleva a otra cuestión. ¿Cómo podía el CB-33 enfrentar un blindado que no solo lo superaba en armamento, sino en estabilidad? El T-26 era más pesado pero estaba mejor equilibrado. Su suspensión permitía disparos más estables incluso en movimiento. Su torre giratoria ofrecía un ángulo de fuego superior al de las ametralladoras fijas del CB-33. Todo esto hacía que el italiano no solo fuera más débil, sino mucho menos flexible. En combate real, la flexibilidad es tan importante como la resistencia, y el CB-33 no destacaba en ninguna de las dos. Cuando observamos fotografías reales de estos enfrentamientos, nos damos cuenta de un patrón. El CB-33 rara vez aparece destruido de un solo impacto de forma espectacular. Más bien se ve perforado, retorcido, con fragmentos internos esparcidos. Esto demuestra una vez más que no estamos frente a un caso de destrucción explosiva, sino de destrucción por penetración mecánica y fragmentación interna. El acero siendo arrancado como si fuera papel. Los remaches saltando como balas. La estructura colapsando como si nunca hubiera sido diseñada para el combate. La guerra no perdona las malas decisiones de diseño y el CB-33 fue víctima directa de esto. Cuando analizamos cómo y por qué Italia decidió mantener este tipo de tanquetas en servicio, nos encontramos con un pensamiento militar profundamente atrasado. Italia veía a estos pequeños vehículos como herramientas para operaciones coloniales o para funciones de apoyo policial, no como auténticos vehículos de combate. Sin embargo, la Guerra Civil Española expuso la realidad. El T-26 no era un enemigo hipotético, era un carro moderno desplegado en grandes cantidades, con tripulaciones entrenadas y con experiencia en el campo de batalla. Desde el primer momento se convirtió en la mejor prueba de fuego para los blindados italianos, una prueba que lamentablemente no podían superar. Y aquí aparece otra pregunta interesante. ¿Qué habría pasado si Italia hubiera priorizado el desarrollo de carros con cañones de mayor calibre antes de la guerra? ¿Habría cambiado algo en los enfrentamientos contra los republicanos? Es probable que sí. Los informes de la época muestran que los italianos estaban completamente conscientes de la inferioridad armamentística de sus tanquetas. Pedían mejoras, solicitaban cañones de 20 milímetros o blindajes reforzados, pero la estructura industrial italiana era demasiado lenta, demasiado limitada. El resultado fue que los CB-33 salieron al campo de batalla prácticamente sin cambios y enfrentaron una muerte anunciada. Pero no todo era tragedia inmediata. El CB-33 tenía algunas cualidades tácticas inesperadamente útiles en entornos cerrados. Por ejemplo, dentro de pueblos o zonas estrechas, su tamaño le permitía moverse donde los carros más grandes no podían.
Esto significaba que en emboscadas urbanas o en terrenos muy quebrados podrían existir situaciones donde el CB-33 sorprendiera temporalmente a un T-26 o pudiera evadirlo. Pero cuando hablamos de enfrentamientos directos en campo abierto, el resultado era siempre el mismo. La balística del cañón soviético lo convertía en un depredador natural frente a la frágil tanqueta italiana. Analizando más profundamente el daño interno producido por los impactos del T-26, encontramos detalles que ayudan a comprender la magnitud del desastre para los tripulantes italianos. El proyectil de 45 milímetros al penetrar generaba un cono de fragmentación interna. Esto significa que no solo perforaba la chapa, sino que la energía de la penetración levantaba fragmentos internos que viajaban en forma de cono hacia el interior, cubriendo casi todo el espacio habitable de la tanqueta. Esto era devastador porque el CB-33 era extremadamente pequeño. No había espacio para alejarse, no había recovecos donde protegerse, no había manera de evitar que los fragmentos impactaran el cuerpo de los soldados dentro del vehículo. Muchos informes describen que incluso tripulantes que no recibieron el impacto directo morían por hemorragias provocadas por fragmentos minúsculos alojados en órganos vitales. Además, había otro fenómeno particularmente letal que se producía con frecuencia: el rebote interno. Cuando el proyectil penetraba la chapa interior, podía golpear superficies duras dentro del vehículo y desviarse, golpeando otras zonas antes de frenar. Esto añadía aún más incertidumbre a la trayectoria del proyectil. En vez de pasar recto, podía cambiar de dirección y perforar múltiples zonas del compartimiento. Es una escena que invita a preguntarnos si la tripulación italiana tenía alguna posibilidad real de sobrevivir a un impacto. Y la respuesta honesta es que las probabilidades eran ínfimas. Por este motivo, muchos tripulantes italianos optaban por abrir parcialmente las escotillas durante el combate. Esto no solo aumentaba su campo de visión, sino que buscaba evitar que la presión de un impacto provocara que el interior se convirtiera en un horno mortal. Pero esta práctica generaba otro problema evidente. Las escotillas abiertas permitían la entrada de fragmentos externos y aumentaban la exposición a disparos de infantería. Era una situación sin salida. Abrir significaba arriesgar la vida por fragmentación o disparos. Cerrar significaba arriesgarla por presión interna y esquirlado. Cualquier movimiento era peligroso. Mientras tanto, en el lado republicano, los tripulantes del T-26 también vivían sus propios desafíos. Aunque poseían un carro superior, no estaban exentos de riesgos. Su blindaje era más respetable, pero no invulnerable. Un impacto directo de artillería, un proyectil anticarro correctamente colocado o una mina podía destruir el vehículo. Sin embargo, cuando el enemigo era un CB-33, la confianza era indiscutible. Sabían que tenían todas las ventajas. Podían disparar a mayor distancia. Podían escoger el ángulo de ataque. Podían mantenerse a cubierto mientras preparaban el disparo. Todo esto se traducía en que el enfrentamiento nunca se basaba en igualdad de condiciones. Desde el primer momento, el T-26 tenía la iniciativa. Ahora piensa en la importancia psicológica de esta ventaja. Entrar al combate sabiendo que tu arma puede perforar al enemigo en cualquier ángulo te da una calma fría y calculadora. En cambio, entrar sabiendo que tu ametralladora no puede hacer absolutamente nada contra su blindaje te coloca en un estado de tensión casi insoportable. Y esta diferencia emocional también influía en la forma en que se desarrollaban los combates. Los tripulantes republicanos avanzaban con firmeza. Los italianos maniobraban buscando desesperadamente un ángulo imposible o esperando que la infantería enemiga no llevara armas anticarro. Esta asimetría explica por qué tantas batallas donde estuvieron presentes ambos vehículos terminaron con resultados muy similares. La historia se repetía una y otra vez. El CB-33 se movía rápido, intentaba flanquear, intentaba sorprender. El T-26 lo detectaba, giraba su torre, calculaba la distancia y disparaba. Impacto, penetración, destrucción. Era un patrón mecánico, casi matemático. Cuando observamos los restos reales de CB-33 dañados en España, entendemos de inmediato que estos vehículos nunca estuvieron preparados para la guerra moderna. Las perforaciones limpias, las orugas arrancadas, las cabinas deformadas y los restos quemados cuentan historias donde la fragilidad del blindaje es evidente. Pero también cuentan la valentía de sus tripulantes, hombres que subieron a un vehículo sabiendo que cualquier impacto podía convertirlo en un ataúd metálico del que sería casi imposible escapar. Ninguna otra máquina de la guerra civil mostró una relación tan directa entre diseño deficiente y peligro inmediato. A pesar de esta fragilidad, algunos se preguntan si existió algún caso donde un CB-33 destruyera un T-26. No lo hubo de forma fiable. Las tanquetas italianas podían hostigar o apoyar en terreno cerrado,
pero nunca tuvieron la capacidad real de destruir un carro soviético. El T-26 dominaba con su cañón de 45 milímetros, su blindaje soldado y su diseño equilibrado. En España quedó demostrado que los vehículos ultraligeros eran inútiles contra armas modernas. Sin embargo, el CB-33 sí tenía usos tácticos secundarios. Podía atravesar zonas estrechas, lanzar humo, sorprender en entornos urbanos o apoyar infantería. Pero ninguna de estas ventajas le servía frente a un T-26 en campo abierto. La diferencia balística anulaba cualquier intento de maniobra italiana. El cañón soviético podía destruir al CB-33 desde una distancia donde la tanqueta italiana ni siquiera era capaz de responder. Y ese simple hecho convirtió cada enfrentamiento directo en una condena anunciada. La física del impacto lo explicaba todo. Una chapa fina no absorbe la energía. Colapsa de inmediato. El proyectil penetra o deforma, generando un estallido interno de fragmentos que llenan el vehículo como una nube metálica. La onda de choque puede matar incluso sin fragmentos visibles. Y el fuego posterior, alimentado por depósitos vulnerables, completaba la tragedia. En cambio, el T-26 ofrecía espacio, blindaje más grueso y estructura soldada que reducía la fragmentación interna. Sus tripulantes tenían más posibilidades de sobrevivir. Esta diferencia técnica se traducía directamente en una diferencia emocional. El T-26 daba seguridad. El CB-33 daba miedo. Imagina un amanecer en plena guerra. Un CB-33 avanza rápido, intentando cumplir su misión de reconocimiento. Pero en cuanto un T-26 republicano lo detecta, la situación cambia de inmediato. El cañón soviético dispara a varios cientos de metros, una distancia en la que las ametralladoras italianas son inútiles. El proyectil impacta el lateral. Los remaches saltan. La estructura se pliega. La tripulación pierde el control. Un segundo disparo remata al vehículo. Y así termina un enfrentamiento que, en la práctica, nunca fue tal. El uso del CB-33 por parte de Italia en España respondió más a disponibilidad que a lógica militar. Italia tenía cientos de estos vehículos ligeros. Eran baratos, fáciles de mover y consumían poco, pero estaban completamente obsoletos frente a los carros modernos enviados por la Unión Soviética. El T-26 no era solo un arma, era un aviso claro del futuro de la guerra blindada. Representaba la llegada de cañones capaces de perforar y de blindajes preparados para resistir impactos contundentes. El fenómeno del espallín fue uno de los peores enemigos del CB-33. Cada impacto arrancaba remaches y lanzaba fragmentos internos que viajaban a enorme velocidad en un espacio tan pequeño que era prácticamente imposible evitarlos. El T-26, con su blindaje soldado, sufría mucho menos este problema. A esto se sumaba la diferencia de espacio interior que reducía la posibilidad de que los fragmentos golpearan directamente a los tripulantes soviéticos. Distancia, diseño y construcción se unían en favor del T-26, que simplemente jugaba en otra categoría. Los italianos intentaron tácticas alternativas como maniobras rápidas, ataques en grupo o humo, pero ninguna funcionó. El alcance, la precisión y la potencia del cañón soviético decidían el combate antes de que el CB-33 entrara siquiera en su rango útil. Y fue precisamente esta evidencia repetida la que enseñó al mundo que los tanques ligeros ya no tenían lugar en el campo de batalla moderno. España anticipó la Segunda Guerra Mundial. Quien no aprendió la lección allí la aprendería pronto en un conflicto mucho peor. Con todo lo que hemos visto, queda claro que el enfrentamiento entre el CB-33 italiano y el T-26 republicano no fue solo desigual. Fue una demostración contundente de cómo la tecnología y el diseño determinan el destino en la guerra. El CB-33, con blindaje remachado y armas incapaces de penetrar, representaba un concepto antiguo que ya no pertenecía a ese siglo. El T-26 mostraba el futuro. Blindaje soldado, potencia de fuego real, estabilidad, eficacia. Sus encuentros no eran duelos, eran sentencias. El cañón de 45 milímetros perforaba al italiano desde cualquier ángulo. Las ametralladoras de 8 milímetros rebotaban sin causar daño. El espallín convertía el interior de la tanqueta en una tormenta metálica mortal. Todo esto demostraba que la movilidad ligera ya no podía competir con la potencia moderna. España fue el campo donde se confirmó esta verdad. Y aquí quiero que te hagas una última pregunta. Después de saber todo esto, después de imaginar estos combates, ¿crees que un vehículo tan ligero como el CB-33 habría podido sobrevivir en cualquier guerra contra carros modernos? ¿O crees que su destino estaba escrito desde el primer impacto? Estas reflexiones nos recuerdan que detrás de cada máquina hay personas que confiaron su vida a un diseño, y que la historia militar está llena de lecciones así. Gracias por acompañarme en este análisis.
Si quieres explorar otros enfrentamientos, otras armas o entender más sobre cómo la balística cambió la guerra, estaré encantado de seguir contigo en el próximo video.